mis queridos, espero que se encuentren muy bien y hoy hablaremos del tarot versus el oráculo. Si quieres leerlo y no sabes si obtener un tarot o un oráculo, investiga los dos y ve las diferentes versiones que existen de este. Lo que sí te recomiendo es que en tus primeras cartas, ya sean de tarot u oráculo, sean creadas por un artista. Antes que nada quiero dejar en claro que ninguno es mejor que el otro. Son diferentes herramientas y cada brujo o bruja elige uno por su facilidad, comodidad, conexión, etc. para hacer las cartas y no al revés, porque todos los elementos tienen un significado. ¿A qué me refiero con esto? Es que algunos tarots u oráculos tienen, por ejemplo, imágenes ya creadas, como pinturas o imágenes de internet, etcétera, y estos ya tienen un propósito que es de ser arte. Aquí combinan el significado de la carta con el arte, es diferente, crean un arte especial para las cartas. Entonces, cada elemento que tienen las cartas, ya sea muy artístico, o sean los tarots o las cartas clásicas, todos tienen un significado real para la carta, no solo estético. Ahora, por aquí estos dos que tenemos son tarots. Tengo estos dos. Que se enfoque. ¡Enfoca! Este que tengo por aquí, este lo utilizo para enseñar a leer cartas. ¿Por qué? Porque lo va a manipular mucha gente, porque es una persona principiante. Estas cartas las uso para enseñar y pues para que sea de más facilidad a la persona que le estoy enseñando. Este por acá es mi tarot personal. Este solamente lo utilizo para mis leídas personales o ya sea una persona que sea muy allegada a mí y que puedo agarrar estas cartas. Cabe recalcar que el tarot tiene 78 cartas. Todos los tarots tienen 78 cartas. Estas de aquí son 22 arcanos mayores. Y estos de acá, que son 56, son los arcanos menores. Podemos ver que los arcanos menores tienen 4 variaciones, que es copas, espadas, bastos y pentáculos. Así lo manejan aquí, pero en otros tarots está como oros o como picas. Y en estas también tienen a veces variaciones en el nombre, pero todas significan el mismo. Por ejemplo, este es el mago. Están revueltas porque las usé hace poco. Por ejemplo, la gran sacerdotisa, en algunos tarots simplemente es sacerdotisa, pero es el mismo significado. En los amantes también se puede ver como los enamorados, pero todos los arcanos mayores tienen un número específico, a pesar de que cambie el nombre que viene aquí abajo, siempre el número del arcano mayor siempre va a ser el mismo y va a tener el mismo significado. ¿Qué es lo que pasa cuando escoges un tarot que no sea de los clásicos? Que van a tener más elementos tanto estéticos pero también de significado y por eso te conectas más con unos o con otros. A mí sí me gusta que mis tarots tengan muchos simbolismos porque facilita más una interpretación. Estos arcanos mayores son arquetipos y puedes leer más sobre el tema leyendo Arquetipos de Jung. Carl Gustav Jung es uno de los alumnos de Freud que se adentró más en este tipo de cosas. Y bueno, un arquetipo es un modelo que se repite, se imita o reproduce. Y como Jung entiende el tarot, es una colección de simbolismos con un beneficio para el psicoanálisis. Esto quiere decir que las imágenes del tarot revelan una información profunda en la mente. No es superstición, es activar el inconsciente con imágenes, incluso el futuro. ¿Por qué el futuro? El futuro no es que se sepa y que alguien sea un pitonizo y pueda decir todo el futuro de las personas. Se revela lo más posible que te puede pasar porque todos tenemos campos mórficos o tendencias de resultados por nuestra forma de comportarnos. Pero cada vez hay más estudios que investigan las manifestaciones del inconsciente sobre el futuro, como el déjà vu, los sueños que tienen premoniciones o el doble energético. Por ejemplo, Jung habla del inconsciente colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que Carl Gustav Jung se dio cuenta que existe un inconsciente colectivo por el cual, como estamos en un colectivo, por ejemplo, los mexicanos, tenemos una tendencia a ser similares, tenemos personalidades un poco parecidas o tenemos un comportamiento como mexicanos, así como los estadounidenses, etcétera. Pero esto no quiere decir que sea forzoso, es una tendencia nada más.
Por eso pues, se puede saber un poco el futuro, porque como saben la historia se repite, y por eso es el inconsciente colectivo, por los campos mórficos que compartimos por el simplemente de ser humanos y convivir juntos. Quiero tratar de dejar en claro que hay una disposición en el futuro, no forzosamente tiene que pasar. Muchas veces pasa que en la lectura el tarotista te está diciendo cosas muy increíbles y muy personales que no le cuentas a cualquiera y te sorprenda que sepa este tipo de información, y que cuando te da el futuro te predispones o te sugestionas a que esto va a pasar, y no forzosamente, solo te está diciendo una posibilidad de los miles de futuros que puedes tener, como Doctor Strange dice. Ahora, para mí el destino es algo que no cambia, porque el destino es un aprendizaje. Lo que tú tienes el poder... Mindy, ven. El destino no cambia. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje. El poder que tú tienes es escoger el camino a ese aprendizaje, ya sea que si quieres un camino amoroso, armonioso, o de sufrimiento, o tóxico. Pero todos te van a llevar al mismo aprendizaje. Entonces tú decides, pero el destino no se cambia, porque tienes que aprender a dejar atrás el rechazo, a dejar atrás el pasado, etc. Y este camino te va a llevar a ese destino para que lo aprendas. Con el tarot podemos ver represiones, angustias, complejos, etc. Y gracias a esto podemos hacer un ejercicio de introspección. El tarot es una herramienta que aporta al lector muchos simbolismos que ayudan a dar un significado. Por ejemplo, vamos a agarrar los arcanos mayores. Acá están. Por ejemplo, ¿qué significado le podemos encontrar a esta carta? Esta carta es la muerte. Como ven, no está ilustrada como normalmente lo hacen, que es con la parca o con una calavera. Es un fénix, porque justamente eso significa la muerte. Si tiene que morir algo, no literalmente una persona o tú, tiene que morir un campo mórfico, tiene que morir una forma de ser, para que tú renazcas y pueda salir tu potencial, como lo vemos con el fénix, que está representado aquí. En otros casos, por ejemplo, la fuerza. En esta la fuerza se representa con el león, pero está una mujer. Esta persona representa a tu consultante. La fuerza tiene todo ese potencial, todo ese poder, pero ella con muchísima tranquilidad, con una pose muy ligera, muy cómoda, está dominando a León, que es la fuerza. ¿Por qué? Porque está dominando su propia fuerza sin problema alguno. No lo tiene que atar, no lo tiene que limitar, simplemente está ahí. Todos los elementos que vemos en las cartas, como por ejemplo aquí en la justicia. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar un significado a las mariposas como libertad, como belleza, a las alas igual de agarrar el vuelo, las ramas, todos los símbolos de una carta pueden darme un significado y ayudarme a mi interpretación. ¿Y a qué me refiero con simbolismos? Pues totalmente la imagen que ves aquí, todos sus elementos, que si el rayo, los colores, lo que te hace percibir, lo que te hace sentir, todos esos son simbolismos que te pueden ayudar a una mejor interpretación. Ahora bien, el oráculo no tiene una organización especial ni un número de cartas determinado. Pueden ser desde 5 hasta 100, dependiendo de pues el oráculo que obtengas. Tiene un número de cartas que especifica el creador o el artista de estas cartas. Cada carta tiene un significado dado por el mismo autor. Por ejemplo, aquí este es un oráculo de hadas. Fueron mis primeras cartas y de hecho, si lo notan, pues ya se ven bastante usadas, pero me han ayudado mucho y pues tengo una gran conexión con ellas porque hace 10 años que las utilizo. Como ven, aquí dice: sé honesto contigo mismo. Esta carta significa eso, esta significa movimiento con el cuerpo, esta por acá dice haz nuevos amigos. Ahora, ¿qué pasa con el oráculo? Sí, el autor les da un significado a las cartas y normalmente traen un librito para que puedas interpretar mejor el significado de la carta. Pero como te vas haciendo experiencia y vas entendiendo más que importa muchísimo la imagen, sus simbolismos, todos sus elementos, puedes empezar a leer e interpretar con base a lo que ves aquí, no tanto el nombre de la carta. Por eso los significados son más puntuales y específicos, ya sea que lo veas por aquí o ya sea que lo interpretes como tú lo gustes. En el oráculo hay más libertad para que la persona que está haciendo la interpretación dé el significado, y sí hay una apertura más para poder ver el futuro, pero en eso hablaremos después. Ahora, ¿cómo limpias un tarot, un oráculo
o tus cartas, dependiendo de lo que tú gustes, de tu intuición, de lo que más se te acomode. Pero, por ejemplo, la manera en que yo las limpio a veces es, bueno, lo que hago es como cualquier persona que tiene unas cartas, aunque sean de juego, las curo con ajo en la parte, en toda esta parte, en todo el contorno de las cartas, para evitar que se abran tanto las cartas. Ahora, como tal la limpieza, lo que hago es pasarlas por incienso, también les pongo esencias. A veces las saco cuando hay un eclipse, una luna azul, una luna nueva, para cargarlas de energía. Y no nada más se cargan en la luna, también se pueden cargar con el sol, también dependiendo de lo que tú quieras y te sientas cómodo. Pero eso es lo que yo hago. Normalmente después de un tiempo, una semana, un mes, dependiendo de cómo yo lo sienta también, las limpio con incienso, solo con incienso, para limpiarlas. ¿Con qué? Con incienso de sándalo o con copal. ¿Qué tiradas hago yo? Bueno, ¿dónde está? Con el oráculo de las hadas hago un abanico. Pongo 6 cartas arriba, 5 cartas abajo, 4, 3, 2 y 1, y hago el abanico y la voy leyendo pues desde la primera que saqué al final. Con este oráculo, la verdad me gusta ser más concisa porque sus significados son más fuertes. Entonces solo saco 3. Son 3 preguntas específicas que hace el consultante y se las va respondiendo pues la carta. Ahora quiero que entiendan algo. Cuando yo leo las cartas, no me voy a meter en la opinión de otros tarotistas, pero lo que yo siempre les digo a mis consultantes es que yo no tengo el poder de la palabra, yo no es que sea la grandífica bruja y no es que yo les pueda responder todas sus preguntas y que tenga la razón y la sabiduría para hacerlo. Yo soy una herramienta que uso otra herramienta para poderles darle esa información, bajo la información y se las comunico. Solamente hago eso y me ayudo a través del tarot o del oráculo. En el tarot me gusta más usar solamente los arcanos mayores para hacer las lecturas, porque por lo mismo que son arquetipos y tienen un significado muy específico, puedo darles una interpretación mejor. Yo con mis cartas voy haciendo conexión, siempre les doy gracias, siempre les pido permiso para hacer una lectura, les tengo mucho respeto, siempre les tengo su lugar. También tiene que ver mucho con el recibir algo. Estás dando un servicio, entonces tienes que recibir algo. Ya tú decides que sea, ya sea algo económico o algo en especie o simplemente, por ejemplo, un abrazo, una sonrisa. Ya depende de cada tarotista qué es lo que quiere, pero así como das, tienes que recibir y es algo muy importante porque eso también se puede pasar a tu vida. Porque cuando estás dando pero no estás recibiendo, entonces no te estás dando tu propio valor ni tu propio merecimiento. Espero que te haya gustado el video de hoy y si quieres más como estos, déjalos en los comentarios. Hasta la siguiente, mis queridos.